Señores, estamos de vuelta en una nueva mañana. Agradecer su sintonía como siempre. Y hoy hablamos de varias cosas en este segundo bloque de una nueva mañana. Especialmente el tema que tenemos el día de hoy es sobre lo que sigue. Un verdadero desastre. ¿Cómo afectará a la capacidad de combate de Rusia la destrucción de sus bombarderos por parte de Ucrania? De eso hablaremos en el bloque central de este momento. Sin embargo, mientras tanto, va Nelson Valdés a hablarnos de BBC Mundo, las noticias internacionales que tenemos allí. Muchas gracias, Iván. El principal titular hoy de la BBC de Londres tiene que ver no con Rusia, sino con Corea del Norte y Corea del Sur. Fíjense que según la BBC, una investigación periodística profunda que hizo este diario, dice que están en una guerra silenciosa y al parecer Kim Jong-un, este dictador de Corea del Norte, es quien podría estar ganándola. Las dos Coreas llevan, como ustedes saben, mucho tiempo enfrascados en una guerra de información, pero ha habido un cambio reciente en quién está ganando esta campaña de información. De eso trata este artículo de la BBC de Londres. Un verdadero desastre, tal como comentaba Iván también. ¿Cómo afectará la capacidad de combate de Rusia la destrucción de sus principales bombarderos por parte de Ucrania? Otro titular también de la BBC, cómo Ucrania llevó a cabo la extraordinaria operación Tela de Araña contra los bombarderos rusos. Bárbara Hernández, la sirena de hielo chilena que nada en aguas glaciales y ostenta el récord de nado más largo en la Antártida. Otro titular también de la BBC, ¿por qué los océanos se están oscureciendo? Escuchen esto. Y las consecuencias que esto puede tener para los animales y también para los humanos. Nicolás Castillo. Sí, hay algunos titulares por acá en Infobae. Podemos empezar por este, que dice declive económico en China. Este es el principal titular que está en Infobae. Declive económico en China. Dice, la industria manufacturera registró una fuerte caída en medio de la guerra comercial con Estados Unidos. Dice que el PMI cayó a 48,3 puntos en mayo, su nivel más bajo en 8 meses, mientras las exportaciones se debilitaron por las sanciones estadounidenses y la caída de pedidos extranjeros, porque China, su principal entrada, yo diría que está en la venta. Entonces, es muy importante vender para ellos. Hay otro titular por acá, dice, bueno, en México la violencia, ¿verdad? Dice este titular, con más de 700 disparos, así emboscaron y calcinaron a 5 policías en frontera con Malapa, Chiapas, esto es en México. Dice, 5 elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron emboscados y desvividos mientras realizaban un patrullaje. Muy fuerte la situación en México, ¿eh? Dice otro titular, por acá en Infobae, la alarmante estadística de Vladimir Putin, al menos 1 millón de soldados rusos caídos en Ucrania. Su régimen utiliza pagos para aliviar el dolor de las familias. Y entiendo que están compartiendo estas estadísticas producto del duro golpe, ¿verdad?, que recibieron recientemente, que ya Nelson mencionó el titular. Comentarte, disculpa Nicolás, que China el 26% del PIB es la exportación. Por lo tanto, sí le da un golpe bastante duro. Exacto. Que los gringos no le compren sus mercancías. Así es el más duro golpe y estratégico que se puede dar sin violencia, señores. Sin violencia, pero duele más, yo creo. Miren, ahora sí vamos al tema central para que nos desaquemos en este sentido. El título de esto, se lo reitero, dice un verdadero desastre. ¿Cómo afectará a la capacidad de combate de Rusia la destrucción de los bombarderos por parte de Ucrania? Ucrania volvió a superar a Rusia con un ataque impresionante este 1 de junio de 2025, cuando grupos de comandos ucranianos lanzaron drones contra varias bases aéreas rusas. El presidente Zelensky calificó la operación como histórica, asegurando que las pérdidas fueron justificadas y merecidas. El ataque resultó en la destrucción total o parcial de varios bombarderos estratégicos rusos, incluyendo los Tu-95 y Tu-22M3. Estos aparatos son esenciales para los ataques de largo alcance y las misiones de disuasión nuclear, lo que deja a Rusia con una capacidad de combate significativamente reducida. El impacto de la destrucción de estos aviones es devastador, ya que muchos de ellos, como el Tu-95, no se producen desde hace más de 30 años y la modernización de los Tu-100 es limitada. Aunque las cifras exactas varían, los expertos coinciden en que la
en que se trata de una pérdida irreemplazable para Rusia, la aviación rusa, ya que estaba bajo presión y ha visto una drástica disminución de su capacidad operativa, especialmente, señores, en lo que respecta a los ataques de misiles crucero y la protección nuclear frente a la OTAN y Japón. Finalmente, además, este ataque ha revelado fallos graves en la defensa de los aeródromos más protegidos de Rusia, a pesar de los informes de las enormes distancias, más bien, entre Ucrania y esas bases militares. Estos comandos ucranianos lograron infiltrar las instalaciones con facilidad. Esto ha provocado duras críticas dentro de Rusia, con algunos diputados calificando este suceso como un fracaso de la inteligencia y el liderazgo militar de Rusia, lo que ha agitado aún más las alarmas dentro del Kremlin. Esto es en este sentido. Hay varias miradas que podemos dar a esto. Es el impacto que va a tener Rusia en su tema de disuasión de capacidad nuclear. Estas guerras que se están llevando a cabo, uno dice, bueno, Trump quería llevar esta fiesta en paz y que llegasen a un acuerdo esa gente y que pudiesen ponerse al punto de llegar a un acuerdo y detener esa guerra. Pero tanto Zelensky como Putin están en modo guerra 100%. Están en disuadir, están en debilitar, están en acabar con el otro para que por la fuerza o se entregue Zelensky ese territorio a Putin o Putin desista de eso y se olvide de que Ucrania le perteneció y que eso ya es una nación libre e independiente. El tema nuclear son cuestiones importantes en este tema. Este es el último recurso que grandes naciones utilizan. Este recurso es un recurso muy temido, es un recurso muy detestable, siquiera sopesar la idea. Entonces, esto debemos tomar en cuenta que la razón por la que está Zelensky atacando con todo lo que tiene y todo lo que puede, porque él no está solo. Por más que Trump haya hecho un poco de distancia, él no está solo. Y sobre todo sabemos ya del acuerdo que hay ahí, de lo que le entregó Zelensky a Trump, y él está recibiendo el apoyo y el proteccionismo que de Estados Unidos inmediatamente tiene intereses en algunas naciones. Nelson Valdés. Sí, decir que estos drones, como ya todos saben, a nivel mundial estaban dentro de Rusia y fueron ingresados por agentes ucranianos dentro del país, a distancias, como comentábamos más temprano con el equipo de producción, bastante lejanas de las fronteras de Ucrania. Pero vamos a compartir el contexto. Según algunos analistas, este ataque de parte de Ucrania no solamente fue osado, sino fue audaz. Recordemos también que el discurso de alguna manera que ha tenido Vladimir Putin hasta la fecha es de que los ucranianos son terroristas cada vez que atacan instalaciones militares rusas, pero ¿qué es cuando son los rusos que atacan los ucranianos? Kiev atacó donde podía marcar la diferencia, dañando o destruyendo aeronaves militares que Moscú ha utilizado para aterrorizar a la población civil ucraniana con ataques aéreos casi diarios. El Servicio de Seguridad ucraniano informó que 41 aeronaves rusas fueron completamente destruidas, incluyendo bombarderos estratégicos y aviones de vigilancia que habían sido utilizados para dañar a ciudadanos ucranianos. Se desconoce hasta el momento cuántos fueron inutilizados por completo de los aviones de vigilancia. Justin Bronk, investigador principal del Royal United Service Institute de Londres, afirmó que el ataque fue un éxito rotundo para los servicios especiales de Ucrania. Si se confirma incluso la mitad del supuesto total de 41 aeronaves dañadas o destruidas, esto tendría, según algunos expertos, un impacto significativo en la capacidad de la Fuerza de Aviación de Largo Alcance rusa para mantener sus salvas regulares de misiles de crucero a gran escala contra ciudades e infraestructuras ucranianas, a la vez que mantiene sus patrullas de disuasión nuclear y señalización contra la OTAN y Japón, escribió en una nota. Los ataques tuvieron como objetivo, para que lo sepan, 4 aeródromos en el interior de Rusia, siendo el más lejano la base de Belaya en la región de Irkutsk, a unos 4.500 kilómetros de la frontera de Ucrania con Rusia. Los otros objetivos incluían la base de Olenya, cerca de Murmansk, en el Círculo Polar Ártico, a más de 2.000 kilómetros de Ucrania, la base aérea de Diaghilev, en el Oblast de Ryazan, a unos 520 kilómetros de Ucrania, y la base aérea de Ivanovo, base para aviones de transporte militar rusos, a unos 800 kilómetros de la frontera. Una imagen compartida por el SBU, la Agencia de Seguridad Ucraniana, también mostró como objetivo otra base en la región oriental de Amur. No está claro si el ataque a esta base fracasó o en último minuto fue abortado
por las fuerzas de inteligencia rusa. Fue un éxito, sin duda alguna, son estas enormes distancias de la frontera con Ucrania las que probablemente hicieron que Rusia se mostrara autocomplaciente con la protección de estos sitios. Sus aviones más preciados en la base de Belaya se estacionaban regularmente a plena vista en el aeródromo, claramente visibles en imágenes satélites públicas, incluso en el Google Maps. Moscú probablemente creía que la distancia en sí misma era suficiente para mantener a los aviones a salvo de los ataques ucranianos, pero no fue así. Hay que decir también que Rusia mantiene la superioridad aérea sobre Ucrania y que si bien los aliados de Kiev han suministrado a Ucrania algunos sistemas de misiles de largo alcance, incluyendo por ejemplo los ATAMS de fabricación estadounidense, los Storm Shadow británicos franceses, ninguno tiene el alcance suficiente para atacar a tanta profundidad en Rusia. Esto cambia literalmente las reglas del juego. Creo que vamos a ver a una Ucrania más empoderada. Lo decimos más temprano también aquí en el estudio, que obviamente esto no se trata ni de armamento ucraniano, ni de inteligencia solitaria de los espías ucranianos, sino que claramente está siendo apoyado por Londres, por fuerzas de la OTAN y por otros países también, que ven a Rusia hoy más que nunca como enemigo. La osadía también de Vladimir Putin de haber lanzado misiles en pleno proceso de tregua le quitó toda credibilidad con el único hombre que confiaba en él, que era Donald Trump. Incluso lo llamó, dijo, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Porque yo estoy tratando de unir la OTAN y la comunidad europea al lado mío para que entiendan y comprendan también tu punto de vista y podamos llegar a algún punto de negociación. Pero Vladimir Putin ha roto todo esto. Pero antes de pasar a Nicolás, hay un tema que no quiero dejar pasar por alto. Yo dije en este mismo estudio, antes, de que Vladimir Putin, yo siento que estaba bastante solitario en el poder. El dinero en Rusia tiene un tema. Hoy todos son ricos, incluso los oligarcas que le apoyan. Y ya vimos que no es atrevimiento cuando Iván comentaba, por ejemplo, que algunos diputados al interior del Parlamento ya empezaban a criticar la inteligencia rusa. De alguna manera ellos no entendían cómo espías ucranianos, un país que ellos lo ven como un pedacito de Rusia, había sido capaz de dar un golpe tan letal, tan certero y tan efectivo, ¿no verdad? Había quebrado todas las normas, todas las defensas que tenía el protocolo de defensa ruso. Este pequeño grupo de ucranianos que ingresaron al interior del país cambia toda la dinámica, la narrativa al interior de Rusia. Creo que interiormente cada vez se le va a hacer más difícil a Vladimir Putin sostener la tesis de que él tiene razón en todo. Nicolás Castillo. Sí, no, definitivamente, Nelson. Estaba viendo un video hace un momentito y, oye, es brillante la forma de cómo Ucrania logró realizar este ataque. Y bueno, estamos hablando de que el 34% de los portamisiles de cruceros fueron afectados de Rusia con este ataque, que es un ataque a gran escala, que fue llamado inclusive Operación Telaraña. Interesante, o sea, uno disfruta ver esta estrategia, porque es algo que uno se queda como analizándolo y ve cómo suceden las cosas. Y estamos hablando que fue un daño específicamente a la fuerza militar, ¿verdad? A estos puestos, estos portacruceros. No, y aparte, Nico, manda un mensaje subtitulado. Para que tú tengas una idea, por ejemplo, disculpa, Irkutsk queda a 4.500 kilómetros de la frontera de Ucrania con Rusia. Exacto. Y te hice daño. Pero hay un tema no menor que tienes que tomar en cuenta. La distancia que hay entre Kiev, que es la capital de Ucrania, y Moscú, que es la capital de Rusia, son 1.737 kilómetros. ¿Qué significa eso? Yo te hice daño al doble de la distancia que hay entre nuestras capitales. Imagínate lo que yo podría hacerte en Moscú. Entonces, eso creo que de alguna manera va a obligar o va a empujar a Putin a sentarse en la mesa mirándolo de igual a igual a Ucrania. Y la forma como lo hicieron, o sea, superando todas las barreras. Fue una estrategia bien orquestada. Perfecto. Y estamos hablando, estos drones inclusive que se utilizaron, que fueron ingresados en camiones. Sí, no fue un mago, no fue Harry Potter que lo hizo aparecer allá. Entonces, estamos hablando de que estos drones cuestan de $400 a $1,000 y el daño que hicieron es aproximadamente billonario, de 163 millones. Así aproximadamente. Es. O sea que un daño tremendo. Así es. Creo que fue un trabajo excelente, que hay que analizarlo, ¿verdad?
porque está muy interesante. Así es, señores. Justamente ahora tenemos que ir a la pausa y regresamos con más de Una Nueva Mañana. Ya volvemos. Una voz que te acompaña y te invita a comenzar con noticias con valor, con historias que alumbran. Hoy el día se construye y el país también se apunta.